días. Buenos días. Buenos días. ¿Víctor? ¿Estás por ahí? Señor. Sí, señor. Bueno, démosle un minutito a ver si se anima alguien más. Y empezamos. ¿Tú me enviaste tu presentación, Víctor? Víctor. Cuéntame, Víctor. Buenos días. Mira, yo soy ponente de la mesa y me gustaría pues como saber si puedo compartir como la presentación desde mi pantalla, desde mi computador. Por supuesto, Víctor, esa es la idea. Si tienes algún inconveniente, me la haces llegar y yo puedo ayudarte a pasar las diapositivas y a compartir mi pantalla. Pero inicialmente probemos con tu computador. ¿De acuerdo? Listo, está bien. Yo la comparto entonces desde el computador mío. Perfecto, Víctor. Voy a estar pendiente de tu tiempo y con unos minutos de anticipación te aviso para que tengas presente el final de tu presentación. Muchas gracias. Listo, Víctor, ya tienes los de presentador, ya puedes compartir tu pantalla. Ya la puedo ir compartiendo. Sí, ya la puedes compartir. Ya te di el rol. Listo. Algo que me despido, por Listo, Víctor. Estamos viendo tu pantalla. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Listo. Listo, me dice cuando empieza a correr el tiempo. Bueno, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Víctor Andrés Muñoz Marín y soy estudiante de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Antioquia Chocó, Seccional Bello. Pertenezco al Laboratorio de Pensamiento, Naturaleza y Cultura, Semilleros de Investigación. Y la investigación de constitución de sujeto político desde la contracultura musical, una mirada desde el FUN Medellín, es una investigación que se realizó durante un año y medio y que uno de los resultados que se determina desde allí es que el punk como contracultura forja sujeto político y en esa misma medida construye memoria histórica desde una amalgama del arte y desde las musicalidades como tal. Para ello les cuento un poco de la metodología, que fue bajo el enfoque cualitativo, bajo el método etnográfico, y se utilizó la observación participante, la cual
se realizó trabajo de campo durante 8 meses en los distintos territorios y periferias de la ciudad de Medellín. Además, se creó una base audiovisual donde se recolectaron conciertos en vivo, videos en vivo, fotografías, se recolectaron letras de las canciones y en paralelo se realizó un rastreo documental donde se consultó el trasegar histórico desde el PUN y su incidencia en Medellín, pero además se hizo un rastreo documental desde mediados del 70 hasta el 2018 sobre los devenires políticos y económicos que ha tenido Colombia y cuál ha sido la afectación de Medellín, pero además en paralelo a la afectación que también ha tenido el conflicto armado. De esa misma manera se hizo un rastreo en prensa urbana, prensa nacional, prensa regional, prensa internacional, y en paralelo a estos devenires económicos y políticos que también se rastreaban en la prensa, se determinaban las formas en que se configuraba Medellín, las formas en que se transformaba, y en esa misma medida se realizaba una línea del tiempo con la prensa y con las musicalidades, las letras de las canciones creadas desde el punk y todas sus prácticas artísticas desde el 80 hasta la actualidad. De esta misma manera se realizó pues entrevistas, se convocaron a punqueros, pogueros, punqueras, líderes de bandas y gestores culturales para contrastar y cualificar las musicalidades creadas en esta época. Así que en esta ponencia primero daremos un recorrido por el concepto de lo que es la memoria histórica, y luego mostraremos cómo desde las musicalidades, desde el punk, se narran unas historias de violencia política, de violencia económica y de violencia urbana en la ciudad de Medellín. Entonces podemos ver que para González y Falles la memoria es concreta, es abierta al recuerdo y también a la amnesia. Tiene una raíz espacial y temporal y se constituye con creencias, saberes, patrones de comportamiento, emociones, experiencias individuales y colectivas vividas. La misión que tiene la memoria es vehiculizar al actor a escenarios pasados para que mediante el recuerdo, mediante la reminiscencia, ver aquello que permanece permanentemente interrumpido. Y se asocia con la historia porque digamos que la historia el trasegar histórico, lleva a esa memoria a significar un trasegar histórico para retornar al presente y significar territorios acaecidos en el tiempo. Como les decía, la historia es en constante movimiento y, por ejemplo, los sujetos contraculturales del punk que la hacen, la configuran de manera permanente, con el devenir del presente, analizando generalmente condiciones materiales de luchas y formas en que las sociedades se han organizado. Pero es la memoria la que lleva el reconocimiento de varios espacios y varios tiempos para no perder el foco subjetivo en que los individuos, las comunidades y las naciones se han constituido. Y por ejemplo, como lo menciona Acuña, la memoria y la historia ambas se cuestionan. La memoria cuestiona la historia y la historia cuestiona la memoria, y ambas cuestionan al mundo, interrogan el mundo en sí. Así que, por tanto, historia y memoria en dialéctica constante lo que hacen es recrear y hacer análisis generalizados sobre fenómenos culturales, económicos y políticos, y que en esta medida realizan, digamos, analógicamente realizan una arqueología sociocultural, puesto que hace lectura crítica del presente, pero problematizando los devenires históricos y que hilvanando percepciones y significados del pasado, accede a un mundo historiográfico para dar lugar a testimonios y discursos de memorias invisibilizadas por concesiones hegemónicas de la historia, o en esa medida por una memoria narrada desde una cultura dominante. Esta diapositiva tiene mucha información, pero obviamente no se la voy a leer toda, sino que es como para problematizar un poco a Medellín. Eso que Medellín es una de las ciudades más grandes de Colombia, pero también es una de las ciudades duramente golpeadas por la guerra y la aplicación del modelo de desarrollo económico que se basa pues en la privatización del Estado y en la mercantilización de los derechos. Digamos que en Medellín históricamente ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, tanto que digamos para 1980 por cada 100.000 habitantes se registraban 400 homicidios, tanto que alcanza un índice de 6.800 asesinatos anuales.
y en esta misma medida históricamente Medellín ha presentado una crisis en la violación de los derechos humanos, donde se ha presentado, digamos, el encuentro hegemónico en las periferias de distintos grupos armados, como lo han sido paramilitares, como lo han sido milicias urbanas y como lo han sido sicarios a sueldo del narcotráfico, y que eso lo que le ha permitido, digamos, a estos sujetos, a esos vejámenes de la guerra, es recrear un control y un monopolio sobre la población civil, acotándolas o limitándolas de dinamizar su contexto, tanto que digamos por cada 100.000 habitantes se registraron 150 jóvenes reclutados por esos grupos ilegales al año, según lo conforma el Centro de Memoria Histórica, y que además que digamos por las constantes migraciones de pueblos enteros que desde el 80 vienen huyendo del conflicto armado y que se posicionan en Medellín, digamos lo que por un lado ha permitido que se dé una sobrepoblación, pero que además se dé el encuentro de esos actores de guerra. Por lo tanto, el PUN como contracultura rompe esta mirada hegemónica en Medellín. El PUN construye una alternativa de memoria histórica desde la música, además en conjunto con la creación artística, que es narrada desde la dinámica sociopolítica y socioeconómica en la que detalla, en la que muestra grandes transformaciones del país y del esquema urbano. Pero además, digamos, el PUN haciéndose con el devenir del presente, concurre entre espacios tomados e instintivamente reconstruye con un cúmulo de arte, memoria popular o memoria histórica de reclamo y oposición a una cultura bélica de dominación. Pero no solamente, digamos, desde la música, sino también, digamos, desde un performance, desde una obra de teatro, desde la creación de fanzines, el PUN lo que lleva a recrear desde sus experiencias y vivencias en cada uno de los territorios del municipio de Medellín, es ahondar en la historia y ahondar en una historia que ha sido marcada por la pobreza, por el control, por la guerra, por el deterioro social, por el amor y también por el desamor. Entonces podemos ver un poco cómo, digamos, vamos a relacionar un poco la prensa que salía por décadas y en paralelo las musicalidades y las letras de canciones que se creaban desde el punk que detallan unas dinámicas, unas vivencias específicas del país, de la comuna y del barrio y de las calles como tal. Pues sabemos que en la época de los 80 América Latina sufría, digamos, una grande recesión económica. Colombia no era ajena a la misma, puesto que, digamos, tenía una deuda grande con el Fondo Monetario Internacional y, digamos, recibía un índice de 28.8 de inflación, pero que en paralelo el Banco Mundial, digamos, financiaba la expansión industrial y que paradójicamente pequeñas y medianas empresas, entre ellas textileras y metalúrgicas, 41 empresas pedían, digamos, permiso a los dirigentes de turno para despedir trabajadores y trabajadores que mayormente se posicionaban en las periferias de la ciudad de Medellín. Además, había una crisis política, una crisis económica fuerte. En este entonces, en paralelo, digamos, a ese conflicto económico y político, también el conflicto armado migraba a las periferias de Medellín y digamos se daba el posicionamiento de distintos actores de guerra y en Medellín se empezaba a recrear una historia de violencia y una historia de narcotráfico, pero en paralelo a la época de los 80, digamos que bajo los procesos de modernización se permitía, digamos, que el PUN empezara a llegar a Medellín, pero que llegara al Medellín y se acoplara bajo el contexto y bajo las dinámicas que estaban sucediendo. Tanto que el término que es punk pasa punk por, digamos, la cantidad de balas que se daban en la ciudad. Aquí presentamos una letra musical del grupo Pene, que significa paranoíticos, neuróticos esquizofrénicos que cantan esta memoria, que dicen gente pobre, gente rica, niños hambrientos, niños enfermos, dinero para saber, dinero para comer, dinero para morir, dinero para vivir. Esto es una ruina, siempre lo ha sido, siempre lo será, siempre lo ha sido, siempre lo será. Nueva asesino, nueva droga, nuevo drogadito, políticos falsos, unos mentirosos, explotadores y mucho más. Además, podemos ver cómo en la década de los 90, digamos que se daba unas grandes denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos, puesto que, digamos, en Medellín se empezaba a recrear una historia de violencia, tanto que, digamos, una de sus mayores expresiones es el exterminio de muchos dirigentes pertenecientes a la Unión Patriótica, y que digamos que a pesar de que se presentaba una transición, un acuerdo de paz con el M-19 y que digamos nacía la nueva constituyente, digamos la violencia continuaba y que a pesar de que
empezara la pesadilla con la muerte de Pablo Escobar, al año siguiente se registraban un gran índice de asesinatos. Además, en los 90 es muy pertinente decir que nacía, por ejemplo, el grupo de las Convivir, que es la Asociación Comunitaria para la Vigilancia Rural, o también se configuraba el grupo Amor por Medellín, donde todo aquel, digamos, que fuera un denunciante diferente, una persona que, digamos, viviera bajo otras formas de habitar el mundo, o que, digamos, fuera simpatizante del pensamiento comunista, el pensamiento de izquierda, era asesinado. Tanto que también, digamos, trabajadoras sexuales, punqueros, líderes estudiantiles, amanecían en las calles de Medellín muertos. Tanto que, digamos, las Convir para el 97 se convierten en lo que son las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, pero que en esa misma medida de los 90 los punqueros creaban una red que se llama Pun Medallo, y era una red que se empezaba a bailar y se empezaba, digamos, como a oponerse bajo toda esa perspectiva, y empezaron a tomarse los distintos espacios de Medellín, terrazas, esquinas, parques, canchas, haciendo música y haciendo arte desde lo contracultural en oposición a una memoria bélica y a unas dinámicas de dominación. Tanto que para 1990, IRA, que significa infección respiratoria aguda, con su canción terrorista hace alusión a lo que sucedía en la ciudad y dice: atentado terrorista que apoyas la crueldad, sangre, violencia y miseria nos aumenta la maldad, la desgracia nos persigue, todo es culpa de la guerra, que estallido más violento nos han dejado en la miseria, proclamamos por la paz en esta horrible guerra, autoridad corrompida, la ciudad destruida, no incrementen el terror por defender la grandeza, ya vivimos en la ruina, atentado terrorista, me persigue tu maldad, terrorista, terrorista que destruyes la ciudad. Pero en un instante, digamos que el, la violencia, digamos, se seguía dando para la década del 2000 y 2010, pero además, digamos, los devenires económicos y políticos no estaban muy a favor de los trabajadores. Tanto que, digamos, para finales del 98 y 99, el gobierno de Andrés Pastrana Arango, digamos que bajo un intento fallido con las FARC, digamos que se caía un acuerdo de paz, pero que en paralelo se firmaba, se empezaba a dar lo que era el Plan Colombia, que traía, digamos, por ejemplo, como sabemos, el glifosato traía inseguridad alimentaria y afectación en la salud, pero que además se empezaban a presentar distintas migraciones, distintos desplazamientos forzados hacia la ciudad, y se daban miles de víctimas. En Medellín se empezaban a dar retenes ilegales por grupos armados en las subregiones y subregiones, y también se pensaban a posicionar en las periferias. Pero no obstante, digamos, se daban los primeros pasos de firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, y se empezaban, digamos, como a dar la construcción de distintas zonas francas, tanto que si a los lados de Occidente se construía el puente de Occidente, y que en ese mismo sector geográfico, digamos, se presentaban distintos combates. Tanto que, digamos, para el 2002, bajo el gobierno de Uribe, se permite la militarización de los territorios y se empieza a dar lo que es la Operación Orión. Y que bajo la Operación Orión, digamos, se sitúa la población bajo el fuego cruzado, se dan cientos de desaparecidos bajo escombros y con señalamientos de encapuchados. Asimismo, digamos, sale el grupo Los Sucios, que es de las calles empinadas de Castilla, gritando y diciendo con la música, moviendo las fichas y el arsenal en defensa siempre de tu capital. Según la ventaja invadir o expulsar, eres tú quien controla el orden mundial. Y así se mueve la bolsa y la banca, el precio para opción aumenta. La democracia de un pueblo se mide según el nivel de sus ventas. En esta misma medida fértil y miseria, que dice que la tierra es fértil pero trae miseria, decía que desplazados por la violencia, desplazados por sucias guerras, desplazados dejan tus tierras, desplazado arrastrándose miseria. Es la consecuencia de una guerra zurda, guerra por poderes que y nos juzgan. Grupos armamentistas solo consiguieron muertes, mentes sin deseo. Ahora en este país eso estamos viviendo y vemos cómo mueren los niños indefensos. Grupos guerrilleros y paramilitares, ejército, gobierno y USA federales. No obstante, para el periodo del 2010-2018, digamos, Medellín empieza a notarse como una ciudad innovadora, como una ciudad tecnológica. Y a pesar de que se empiezan a dar grandes índices de desempleo, por ejemplo, llegaba el tren de Ayacucho y se seguían presentando enfrentamientos entre combos armados en las periferias. Por ejemplo, se firmaba
para construir Hidroituango. Entonces, digamos que se empezaron a dar ciertos proyectos de modernización, ciertos proyectos, digamos, de grandes macroproyectos que empezaron a fracturar ciertos tejidos comunitarios, tanto que, digamos, también de la época del 2010 al 2018 se da el paro agrario, pero que en esa misma medida se seguía beneficiando, digamos, los tratados de libre comercio. Por lo tanto, la agrupación Odio, que significa oposición dirigida a la injusta opresión, canta la servidumbre, canta una servidumbre a unas dinámicas que, digamos, obliga a la población a habitar una cultura de servidumbre, que dice, ahí está la extraña modernidad de nuestra época, igual que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la Edad Media y que los obreros de las primeras revoluciones industriales. Estamos hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, solo que no lo saben, más bien no lo quieren saber. Entonces podemos ver, digamos, cómo por cada una de las temporalidades o cada uno de los momentos, cada una de las dinámicas que empiezan a suscitar desde lo económico y lo político y las transformaciones y las reconversiones que se dan en las relaciones culturales, el punk, digamos, canta específicamente a lo que vive, a lo que él empieza a vivir desde su percepción, con lo que escucha o con lo que ve y participa de lo que pasa en el país, pero además de lo que sucede en las calles, en las esquinas, en sus casas, lo que sucede en las comunidades y en los territorios de Medellín. Por tanto, la contracultura en Medellín analógicamente, digamos, hace una arqueología sociocultural, porque instintivamente desde las musicalidades creadas desde el inicio de los 80, narran desde los territorios habitados, digamos, memorias de coyuntura económica y política, y que, digamos, que estas memorias de coyuntura económica y política lo que han instaurado son un margen de situaciones precarias y de violencia. Por lo tanto, en sus letras musicales, digamos, que muestran en paralelo los devenires de la ciudad, pero también, digamos, muestran que ante, digamos, estos márgenes o estos sitios o esos monopolios, esos controles y estas normativas sociales, hay unos sujetos que se oponen y que, digamos, empiezan a resistir, a rechazar y a oponerse desde el arte y la cultura, y que mediante, como lo mencionaba, un cúmulo de arte, digamos, empiezan a ir al trasfondo de la historia para hacer crítica de lo que ha sucedido, de lo que se vive ahora, pero además dar dimensiones para posibilitar acciones de cambio en escenarios complejos y que están en transición. No siendo más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y tengan sus preguntas para poder interactuar en un tiempo con... Y ya mi rol de presentadora Esteban está presente. Señor, ¿será que le podría pedir un favor? Es que yo tengo otra cuenta que está asociada desde el computador desde donde voy a presentar la presentación para convertir en moderadora esa. Esteban Duque R2. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo. Ya puedes compartir tu presentación, Esteban. Tienes 20 minutos. Yo te voy a avisar con tiempo para que vayas finalizando. Listo, ya Paula, Paula. Doctor Sebastián no logró escucharlo. ¿Quién me habla? ¿Paula? No, señor, no. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, hola Paula, dime. Buenos días, para hacerle una pregunta a Víctor. Ah, no, al final, Paula, al final de las dos. Bueno. Si desea, profe, desconectes un segundo y vuelvas a conectar. Quizás hay un problema ahí con el audio, pero en estos momentos no. Listo, muchas gracias. Al final, entonces. Esteban, ¿listos? listo, ya se ve la pantalla. Y la vemos en blanco. No, ya estoy compartiendo la... Momento, entonces... Ahí, ¿cómo se hace? Entonces, paso la aplicación a... A ver. No estamos viendo. Esteban. Tú me enviaste la... Sí, yo envié la presentación. Sí, señor.
más bien manejarla desde allá porque no sé cómo hacerlo desde acá. Perfecto. Listo, ya la estoy abriendo, dame un segundo. Bueno, mientras eso sucede, me voy presentando. Mi nombre es Esteban Duque Restrepo. Yo soy profesional en ciencia política de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz. Eh, Me presenté a este seminario, voy a poner la cámara, me presenté a este seminario con un trabajo en el que quise abordar una propuesta de investigación que quiero desarrollar más adelante en una eventual maestría. Se titula Retratando la memoria, un esfuerzo por acuñar el concepto de fotoperiodismo en posconflicto desde el trabajo de El Testigo de Jesús Abad Colorado. Eh, este trabajo tiene una estructura en donde hay primeramente dos antecedentes, que es de donde surgió la idea de hacer este trabajo y una breve introducción a esa relación entre fotografía y memoria. Más adelante, posteriormente, vamos a hablar sobre la fotografía. Al hablar de la fotografía hay tres puntos vitales en los que tenemos que hablar, que es la búsqueda de lo bello en el arte, la muerte de Laura y la búsqueda del valor de la imagen, que son conceptos que surgen a partir de la lectura de los trabajos, digamos, de filosofía estética de Walter Benjamin. Y finalmente, fotografía y verdad, que es esa idea de que lo que está en una fotografía es verdad, pero pues vamos a tratar de desmantelarla y darnos cuenta que las imágenes finalmente son el resultado de una serie de procesos que lo único que hacen es aislar el objeto al cual se le está tomando la fotografía. Posteriormente a eso, vamos ya a hablar sobre la memoria y la acción de paz. Acá, digamos, a diferencia del compañero del trabajo anterior, yo me voy a saltar un poco todas las discusiones de memoria y me voy a ir directamente a la memoria desde el uso de la memoria, que es una idea que propone Todorov. Entonces, desde ahí vamos a manejarlo. Y adelante, después en ese mismo tema, vamos a hablar de la construcción de paz y la represión de la paz. Ahí ya vamos a hablar propiamente de eso que se llama fotografía de la paz y cuál es la dificultad sobre todo de hacer una fotografía de la paz. Después de eso viene el tercer apartado, que es el testigo, y en el testigo nos vamos a basar en dos asuntos. En el proceso curatorial de la exposición como tal del testigo y, digamos, para lo que a manera personal se evidencia ese cambio que es de pasar de imágenes de blanco y negro al color. Porque me baso en el proceso curatorial y esto lo adelanto de una vez. Si ustedes, por ejemplo, van a la Casa de Memoria de Medellín, se van a dar cuenta que allá hay trabajo de Jesús Abad Colorado expuesto. Sin embargo, ese trabajo dentro del proceso curatorial y dentro de la lógica discursiva que tiene el museo, no tiene la misma secuencia lógica que tiene el testigo. Y finalmente, va a estar el término surgido que, a diferencia de lo que propone en el título, que se habla de un fotoperiodismo de posconflicto, el término surgido a partir de todo este recorrido, digamos, en la literatura y en la filosofía de la fotografía y la memoria, me dio a mí a entender que el concepto más apropiado para hablar de ese cambio sería una fotografía de paz ejemplar. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, si podemos pasar. Antes de iniciar con la presentación, yo quisiera que pues, las personas que lo deseen en el chat respondan a la pregunta que sale ahí. ¿Qué emociones me evocan la imagen? Esto es importante porque al final vamos a hacer el mismo ejercicio con otra imagen, porque la idea es justamente darnos cuenta que, que la forma en cómo se presentan las imágenes desde su apuesta estética tiene una repercusión sobre los efectos, digamos, que generan sobre nosotros como espectador. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya iniciando con los antecedentes propiamente, ¿de dónde surge la idea, digamos, de hacer este trabajo? En primer momento, la idea surge porque a nivel personal yo tengo, digamos, una fijación, un interés particular por la fotografía. De hecho, yo hago fotografía y lo que me estaba dando cuenta dentro de los ejercicios de fotografía, yo me estaba haciendo ejercicio de fotografía sobre todo con muchos de los procesos que estaban sucediendo a raíz del acuerdo. Varias de esas fotografías pues,
fueron llegando a varios espacios muy parecidos a exposiciones fotográficas, y eso me comenzó a mover el interés de acerca de, venga, ¿por qué existe la categoría de fotoperiodismo de guerra, pero no existe una categoría que acuñe el concepto de retratar los procesos posteriores a una firma de un acuerdo de paz? Otro de los intereses es que yo fui a la visita que hicieron acá en Bogotá, del testigo, y me di cuenta de ese cambio, de pasar de 3 salas donde todas las imágenes son con una estética de blanco y negro, de emociones, de tristeza, de angustia, como ustedes ya bien lo han dicho, y pasar a la última sala que estaba rebosando de color. Para mí ese cambio, digamos, en ese pequeño aspecto estético, significaba un cambio sobre todo en el tipo de fotografía que se estaba haciendo. Otro interés es que, pues, dentro de mi desarrollo, digamos, como profesional de ciencia política, abordé varias veces en varios trabajos el tema de la memoria, y sobre todo encontré que un concepto que pasaba por mucho agache en la literatura era ese concepto de un uso de la memoria. Ahí sale sobre todo el uso literal de la memoria y ejemplar de la memoria, que es el que propone Todorov. Y como ya les mencioné, pues el otro antecedente es que esto es una prueba piloto, un poco punta del iceberg de un futuro trabajo investigativo que deseo hacer en una maestría. Otro de los antecedentes es entonces esa relación entre fotografía y la memoria. Y cuando uno trata de indagar sobre esa relación entre memoria y fotografía, indudablemente lo primero que viene a la cabeza es la Segunda Guerra Mundial como un hecho histórico que marcó un hito dentro de esa relación memoria-fotografía. Entonces, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? Primero, porque las cámaras habían evolucionado a tal punto que permitía casi que un cubrimiento inmediato de lo que estaba sucediendo en los campos de batalla. Yo, digamos, en el texto escrito citaba el ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, leen a Hemingway, se van a dar cuenta que Hemingway, en su libro de Por quién dobla las ganas, prácticamente está relatando su historia de vida como prácticamente periodista. Y esa figura del periodista de guerra en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española fue muy común. Sin embargo, cuando se acabó la guerra, muchas de estas imágenes que habían tomado estos periodistas, a veces que no contaban con el valor estético, ni bello, ni nada, comenzaron a conformar muchos de los memoriales de memoria que se fueron dando, ¿no? Y a eso presentaba a la vez un problema, y es que era posible ver las imágenes de los campos de batalla y de los campos de concentración, pero jamás fue posible ver, digamos, una imagen al interior de un campo de concentración en funcionamiento, o en una cámara de gas, de lo que sucedía por dentro. Entonces, eso ya comenzaba de por sí a replantear un poco las preguntas acerca de si la imagen fotográfica era sinónimo de verdad. Y justamente, las dos siguientes presentaciones, a ver si me da, las dos siguientes diapositivas, siguiente. A ver, listo. Y justamente dentro de esa relación entre memoria surge una fotografía que rompe ese. La fotografía que ustedes están viendo es una fotografía que se tomó en un campo de concentración en funcionamiento. Como se dan cuenta, es una imagen que no es bonita, está mal compuesta. Los que saben de fotografía saben de qué estoy hablando. Está tomada torcida, pero lo que nos muestra la imagen es un grupo de mujeres judías que iba a estar a punto de ser incineradas en un campo de concentración. Entonces, digamos, imágenes de este tipo no eran tan comunes en el contexto de la guerra, y sin embargo, lo mismo sucedía con la memoria. Es decir, si ustedes leen a alguien como Primo Levi, es prácticamente uno de los puntos de literatura que la gente más, a los que la gente más acude cuando quiere hablar de la Shoah o del Holocausto. Sin embargo, él mismo lo dice, y es que es imposible acceder a la memoria de las personas que fueron quemadas, que fueron asfixiadas en las cámaras de gas. Entonces, eso nos plantea una problemática muy seria entre la relación entre fotografía y memoria, y es que hay una imposibilidad de contar todo. Hay una imposibilidad de retratar todo, una imposibilidad de contar todo, y eso implica pensar la relación entre fotografía y memoria de una manera, pues, un poco distinta. Entonces, ya entrando a lo referente a la fotografía, si muchos de nosotros hablamos de fotografía, casi siempre lo primero que se nos va a venir a la cabeza es la palabra arte. ¿Qué es el arte?
El arte prácticamente es una manifestación en donde la sensibilidad, la técnica, digamos, o destreza se une para generar ya sea una pintura, un edificio, o una escultura. Entonces, digamos, si hacemos el símil con el mito de la caverna, el arte es eso que permite encontrar una relación entre el mundo de las ideas y el mundo de las sombras. La destreza, digamos, es la que genera la pintura, que con el símil del mito de la caverna sería las sombras. Sin embargo, pues esa sensibilidad del artista es la que permite traer todo lo del mundo de las ideas y meterlo de alguna u otra manera en una pintura. Entonces, eso es lo que generaba es que las pinturas, las esculturas se vieran con un valor altísimo. Entonces, en un principio el arte solo estaba limitado, digamos, a una exposición y una exhibición casi de ritual, de culto. Entonces, las pinturas estaban en los monasterios, en las iglesias, y no tenía esa propensión a hacer de una exhibición masiva. El arte era un tesoro que se guardaba de alguna otra manera. Sin embargo, eso cambió cuando llegó la fotografía. Y es que la fotografía ahora permitía generar imágenes bellas, imágenes completamente realistas con el solo pulsar de un botón. Entonces, ¿qué nos permitió la fotografía? La fotografía nos permitió esto. La fotografía nos permitió desde tener una fotografía de la Mona Lisa hasta recrear la Mona Lisa con una fotografía o con realidad, digamos, en el caso de la imagen de la derecha, eso es realidad virtual. Entonces, digamos, cuando surge la fotografía, ¿qué va a pasar con el arte, digamos, como lo veníamos entendiendo? Pues que ya no va a tener el mismo valor que tenía antes, porque simplemente uno va, descarga la imagen de la Mona Lisa y ya conoce la imagen de la Mona Lisa. Entonces, eso no permite que haya esa relación directa con la imagen pictórica, en este caso de la Mona Lisa, sino que simplemente yo como espectador me puedo adueñar de la imagen de la Mona Lisa tomándole una fotografía de esa o simplemente recreando la fotografía, recreándola. Eso tiene como consecuencia para Walter Benjamin que se elimine algo que él conoce en el arte como el aura. Entonces acá hay tres definiciones para entender un poco qué es el aura. Entonces, cuando la fotografía permite la reproductividad técnica del arte, es decir, reproducirla millones de veces y exhibirla millones de veces, se dice que, eh, pues, que esta obra va muriendo, ¿no? Esta magia casi que uno siente al ver una imagen como la Mona Lisa, pues desaparece. Sin embargo, digamos, Walter Benjamin en uno de sus trabajos sobre fotografía dice que las primeras imágenes fotográficas aún conservaban esa obra. Digamos, no sé si ustedes sepan cómo surgió la fotografía. La fotografía en primer momento se hacía con algo llamado la cámara oscura y la manera de retratarla era que la luz quedaba plasmada en placas de plata iodada. Entonces eso no es como antes, que uno saca el celular, toma 1000 fotos y ya, sino que simplemente cada foto debía ser pensada de una manera que permitiera que el material y que la técnica que era limitada en ese entonces, pues sencillamente tuviese que ser pensada. Entonces se decía que todavía había esa magia, cierta magia en la fotografía. Sin embargo, pues eso fue funcionando, entonces pasamos a tener rollos, pasamos a tener cámaras digitales. Entonces eso irrepetible que se lograba con una imagen como la Mona Lisa se iba a convertir completamente repetible millones de veces porque la fotografía solo bastaba con presionar un botón y reproducir millones de veces esas imágenes. Entonces yo acá puse un ejemplo de justamente de eso de lo que les estoy hablando. Bueno, antes de eso vamos a hablar del aura. Hay tres definiciones del aura. La definición de Benjamin, que es una trama muy particular de espacio y tiempo, irrepetible aparición de una lejanía por más cerca que pueda estar. Muy enredado para mí, entonces yo lo puse en un ejemplo. Entonces digamos lo mismo. Yo tengo la Mona Lisa un par de centímetros, ¿sí? Ahí hay una cercanía física con esa pintura. Sin embargo, hay una lejanía con esa pintura que no me permite entender qué estaba pensando Leonardo da Vinci a la hora de pensarlo, que es todo ese misterio que guarda la cara de la Mona Lisa. Tanto así que hay una película de eso, que es el Código da Vinci. Digamos, si pusiéramos un ejemplo de eso, todo lo que se desliza del Código da Vinci, de esa misticismo alrededor de una imagen, sería el aura. Y hay una explicación también desde el mito de la caverna que es, no se trata de una cercanía física ni de los sentidos, se trata de una cercanía con aquel que está generando las sombras que se ven en la caverna. La sombra es la pintura y el fuego que la genera son todas las experiencias que llevaron al pintor a hacer ese cuadro que está al frente del espectador. El aura es la incapacidad de acercarse al fuego a pesar de estar al frente de la sombra. Digamos que esto es el aura
que es como una especie de acción mística con el arte, que eso es justamente lo que la fotografía hizo desaparecer. Entonces ahí yo les pongo un ejemplo. El ejemplo del lado izquierdo es la primera fotografía, se llama Daguerreotypías. Si ustedes ven, es una imagen que posiblemente en ese entonces, dada la incapacidad, digamos, de congelar imágenes, la imagen se podría decir que tenía un aura. La imagen del lado derecho es una fotografía que estaba en un álbum familiar mío, y si ustedes se dan cuenta, eso es una fotografía en estudio con un vestuario que no corresponde a, digamos, el vestuario que yo normalmente a esa edad tendría. Si ustedes ven mi cara van a decir, este man no está sonriendo, no está en la actitud de ser retratado. Justamente esa es la evolución de la fotografía, pasar de una imagen que puede ser mística a una imagen que puede ser reproducida millones de veces por medio de estudio, por medio de una teatralización completa. Es decir, yo esta imagen la puedo coger, la puedo multiplicar muchas veces. Posiblemente el fotógrafo que me tomó esta foto le tomó esa foto a mucha más gente, y hay personas que posiblemente tienen esta foto igualitos, algunos de fotografía. Entonces, eso irrepetible que existía en el arte pictórico antes, ya no existe porque la fotografía permite repetir millones de veces eso. ¿Qué sucede con esto? Cuando muere Laura, el arte entra en un discurso completamente de crisis. Había que buscar ahora un nuevo valor sobre el arte. Y además de eso, eso presenta un problema, y es que ese discurso de la búsqueda de lo bello le fue útil a los fines del fascismo en Europa. Es decir, de eso llama la atención Walter Benjamin, a pesar de que él se suicidó antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y él desde los primeros años 30, él ya hacía un llamado de atención de que ese discurso de lo bello iba a generar una estética en la política y en la guerra, sin cambiar las relaciones de producción. Es decir, veamos el nazismo. El nazismo exaltaba la raza aria, sin embargo, jamás cambió las relaciones de producción, porque el mismo alemán de raza aria seguía trabajando en una fábrica para seguir produciendo las armas. Eso también permitió que todo lo que no correspondiera a esa estética, es decir, judíos, gitanos, comunistas, pudiese ser eliminado. Entonces, ese uso de lo bello comenzó a presentar no solo el problema de la muerte de Laura y una crisis, sino que también le era funcional a los fines del fascismo. Un ejemplo de eso están si ustedes ven las fotografías y la arquitectura nazi, ¿no? Es todo el tema del ario, el tema de la dignidad del pueblo alemán, todo esto. Entonces acá pues hay dos ejemplos de esa estetización de la política de la guerra, de hacer visible eso que considerábamos bello. Listo, entonces acá hay un pequeño gráfico de pronto de lo que genera la fotografía. Entonces el nacimiento de la fotografía genera dos crisis: la muerte de Laura y un discurso del arte sobre la búsqueda de lo bello. Ese discurso del arte sobre la búsqueda de lo bello va a tener dos consecuencias. La primera es la necesidad de repensar el valor del arte, sobre todo de las imágenes, y el segundo es lo funcional que le va a hacer ese discurso a los fines del fascismo. Walter Benjamin propone que ahora el valor del arte va a estar en el uso de la imagen, y que eso va a ser valioso en tanto podamos hacer por la imagen. Entonces, de este espacio ya sale una de las primeras conclusiones con lo que vamos a hablar, que es que el valor del arte de la fotografía de Jesús Abad Colorado no radica en su belleza estética, sino en el uso político que éste va a tener para transformar las condiciones que él retrata. Pasamos ahora sobre el tema de la verdad, y es que las fotografías, usualmente consideramos que la fotografía documental, el cine documental y todo lo que tenga que ver con lo que se usa en la imagen es sinónimo de la verdad. Sin embargo, pues no es así, porque lo que vemos es que cada imagen va a ser sometida a regímenes de verdad según donde se les ponga. Entonces yo les pongo un ejemplo. Las fake news. Si ahorita vemos todo el tema de las noticias falsas, se van a dar cuenta que ustedes pueden mandar un video de Brasil donde están capturando a Pepito Pérez, y si ustedes lo mandan a un grupo de WhatsApp diciendo, vea, capturaron a tal en la mesa Cundinamarca, muy posiblemente esa imagen se va a regar con un régimen de verdad que va a decir que eso es una imagen de la mesa Cundinamarca. Entonces, eso lo que genera es que la única verdad objetiva de la fotografía y del video es que alguien estuvo ahí tomando una fotografía. Esa es la única verdad. Entonces, eso nos plantea el ejemplo, nos plantea la necesidad de repensar entonces esa idea de que la fotografía es verdad. Y no, la verdad es que la fotografía son instantes de verdad. Entonces,
Eso se le conoce por Philip Duas como la teoría del índice, la teoría de la huella como realidad. Entonces, resulta de la sumatoria de dos teorías. La teoría de la fotografía como ícono, es decir, de la que se para, es decir, la fotografía como verdad, y la teoría de la fotografía como símbolo. La unión de esas dos genera la fotografía como huella. ¿Qué quiere decir? Que la verdad de la imagen radica en su capacidad de estar relacionada constantemente con su referente. Entonces les pongo un ejemplo, la fotografía que vimos de la Segunda Guerra Mundial. El referente de esa fotografía es el contexto que conocemos llamado Shoah o Holocausto y el contexto que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Esto, digamos, traducido a lo que a la idea del trabajo de Colorado, quiere decir que la fotografía que él genere tiene que tener constante relación con el referente. ¿Cuál es el referente de la fotografía de Jesús Abad Colorado? La víctima, el contexto del conflicto armado, el contexto, digamos, de la Operación Orión, todo ese es el referente. Entonces, la única posibilidad de que esa fotografía tenga relación con la verdad es que encuentre una relación constante con su referente, con lo que está retratando. Entonces, esto es lo que ya habíamos dicho ahí. Y ahora vamos a hablar sobre la memoria y la construcción de paz. Entonces, digamos, con la memoria sucede un riesgo muy parecido al de estetizar la fotografía. Y es que si nos volcamos a un culto obsesivo sobre la memoria, lo que va a generar es que se legitimen discursos de odio. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro que mucha gente pone es el del Estado de Israel, en donde, digamos, la obsesión con el discurso del holocausto legitima en alguna u otra medida todos los atropellos que cometen contra pues, los palestinos. Entonces, a eso se le conoce como el uso literal de la memoria, es decir, no ver la memoria más allá del recuerdo, sino como algo que debe ser conservado y completamente recordado y que eso va a legitimar cierto tipo de discursos. En contraposición a ese uso literal de la memoria, se propone que existe un uso ejemplar de la memoria. ¿En qué se diferencia el uso ejemplar de la memoria? El uso ejemplar de la memoria usa el recuerdo como principio de acción para el futuro. Es decir, yo recuerdo para que lo que sucedió y lo que yo estoy recordando no vuelva a suceder. Es decir, el recuerdo tiene un valor de ejemplo, no tanto de culto y de elemento que debe ser guardado. Todas estas son las ideas de Todorov. Sin embargo, pues cuando ya entramos, digamos, a ver la idea de retratar la construcción de paz, nos damos cuenta de algo. Es que la construcción de paz no es un proceso lineal y que inclusive puede surgir en paralelo a los procesos de violencia. Entonces, al no ser un proceso lineal la construcción de paz no solo se vuelve un objeto de la fotografía, sino que se vuelve también un posible espectador de la fotografía que construye paz a partir del ejemplo que se genera con la fotografía. Entonces, acá hay un gráfico un poco que explica esa relación, que es la memoria ejemplar como un marco de referencia para las imágenes, los recuerdos y los relatos. Eso es lo que conocemos como productos de la memoria. Esos productos de la memoria se generan a partir de un testigo, que en este caso es el fotógrafo, que sería el medio. Y el objeto es el suceso histórico, ya sea suceso histórico entendido como la conclusión de los espacios donde conviven la construcción de paz y la violencia. Los espectadores se convierten en agentes de cambio al ver el trabajo del testigo y al tener, digamos, contacto con este. Entonces, esa memoria ejemplar genera una lección a los espectadores que son agentes de cambio. Esos agentes de cambio se manifiestan en la construcción de paz que buscan cambiar el suceso histórico. Ese suceso histórico transforma las condiciones de los actores, ya sean víctimas, victimarios o constructores de paz, que son los sujetos de la fotografía del testigo, y esos actores son los que dan el referente, arco de referencia, que es la memoria ejemplar. Es decir, ahí vemos una relación casi cíclica y de interrelaciones constantes entre todos los elementos que conforman esa relación memoria-fotografía. Entonces, la construcción de paz, digamos, tiene al hablar de fotografía en la construcción de paz, se presentan ciertos problemas, y es responder a la pregunta de qué es la paz y cómo se representa la paz. Porque, pues, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, en el trabajo de Jesús Abad Colorado, que es alguien que se conoce como un fotógrafo de paz, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del trabajo de Jesús Abad Colorado
tiene que ver con la representación de la violencia. Entonces ahí vemos la imagen número 1 que les ponía. La fotografía es de un hecho muy violento donde posiblemente la persona que está llorando ahí acaba de sufrir un suceso muy traumático para él. Entonces ahí se presentan dos posibles alternativas basadas en Galton. Es hablar de una fotografía de paz ejemplar, o una fotografía de paz positiva o una fotografía de paz negativa. Paz positiva, negativa entendida como el enfrentamiento violento y el mecanismo para alcanzar eso son los conflictos existentes, la resolución de conflictos existentes. Entonces, un ejemplo de paz negativa, entender la paz como el fin de cese de actividades entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Paz positiva, entender que hay que eliminar la desigualdad, hay que eliminar la violencia directa, hay que eliminar la violencia cultural, todos los discursos que van permitiendo que, digamos, esa violencia directa se genere. Entonces, digamos, ahí ya me plantea a mí una posible solución. Bueno, posiblemente ese trabajo de Jesús Abad Colorado lo podemos conocer como fotografía de paz positiva, porque él lo que quiere conocer ahí es tratar de llamar la atención sobre todas las formas de violencia que existe y que propone Galton. Sin embargo, ahí yo me doy cuenta que no, porque entonces quedaría por fuera el elemento de memoria ejemplar de la fotografía y quedaría por fuera otra serie de elementos en donde no habría garantía de que la fotografía y lo representado en la fotografía deje de ser violencia. Entonces, para ir saltando, porque creo que ya me queda poco tiempo, voy a saltar directamente al testigo. Yo primero parto del proceso curatorial. El proceso curatorial es entendido como el proceso que organiza esas fotografías para que tengan una secuencia lógica. Si ustedes han ido al testigo, se van a dar cuenta que tiene cuatro salas donde las tres primeras están llenas de fotografía blanco y negro y la cuarta tiene que ver con una que tiene por nombre Aún así me levantaré. Entonces a mí ese nombre de la cuarta última sala, a mí ya me daba pistas de que esa fotografía retratada ahí tiene esa relación de ejemplo que hablábamos en la memoria ejemplar, es decir, aún así me levantaré es prácticamente una declaración de que a pesar de todo lo que yo he retratado como testigo, me voy a levantar y voy a ser un agente de cambio para que esas condiciones que yo retraté cambien. Entonces acá hay un gráfico un poco de lo que permite el proceso curatorial. Entonces tenemos el trabajo del testigo, que podemos conocer como oficios de la memoria, los análisis del suceso, es decir, el contexto del conflicto armado, que pueden ser los referentes, y la recolección de diálogos, es decir, la recolección de los diálogos que se hagan con las personas que estaban retratadas en esa imagen. La unión de esas tres cosas pasa por medio de los procesos de curaduría, que genera un marco aún más grande que se llama exposición, que es la instalación en un orden lógico de los productos. Esa instalación de los órdenes de los productos tiene por dentro la memoria ejemplar y los productos de la memoria organizadas de tal manera que genere un discurso lógico. Entonces, justamente ahí ustedes leen y dice, el proceso de curaduría organizó el trabajo de Jesús Abad Colorado en salas, y esa última sala contiene las fotografías que les decía, las fotografías a color, que es la que a mí, a la hora de ir a esa sala, me dio a entender de que había una nueva categoría que era necesaria de indagar. El segundo punto que dice ahí es lo que ya mencioné, que aún así me levantaré, es prácticamente una llamada de atención acerca de esa necesidad de recordar, pero recordar para transformar. Entonces, repetimos otra vez el ejercicio. Si quieren en el chat, anotar qué sienten al ver esta imagen. Esta imagen justamente era una de las que estaba en la cuarta sala, y si ustedes se dan cuenta, hay un cambio completamente distinto entre la primera y la segunda imagen. No solo por el color, sino también por las emociones que allí se transmiten. Entonces, justamente lo que les decía, para mí esa transformación se evidencia en el cambio del recurso estético del blanco y negro al color. ¿Por qué? Uno, porque el color se vuelve un recurso estético que permite evocar otras sensaciones y permite acompañar las diversas representaciones de lo que podríamos entender por paz. Es decir, partimos de que esta categoría acuñar puede partir de concepciones diversas de paz. Segundo, porque generan en el espectador sentimientos distintos más cercanos de la memoria ejemplar, que los motive a cambiar las condiciones que retratan las imágenes a blanco y negro. Es decir, ese tipo de imágenes es la que tiene la funcionalidad de memoria ejemplar, es decir, la fotografía como memoria ejemplar.
Y la sala, aún así me levantaré, lleva tatuada la naturaleza del uso ejemplar de la memoria, pues al entrar a esta sala lleva a reflexionar cada una de las fotografías expuestas presentes. Adicionalmente, esta sala refleja un uso de la imagen con fines que no abogan por la recordación obsesiva del pasado. Es decir, ese tipo de imágenes no buscan que generemos un uso literal de la memoria, sino que al contrario, dice, oigan, vea, esto es lo que está sucediendo ahora, es lo que podemos entender por paz, ¿qué va a hacer usted, espectador, para que eso se mantenga? Entonces, acá esa sala nos lleva a responder qué aporta eso al concepto acuñado. Entonces, la conclusión es que el concepto usado como fue, lo primero es que el concepto de fotoperiodismo del posconflicto no nos sirve para acuñar el concepto que yo quiero errar. Primero porque el uso de la imagen no va a ser periodística, es decir, no va a pertenecer a un régimen de verdad del periodismo, sino al contrario, va a ser una fotografía, una propensión es más bien de recordación. Y de posconflicto no, porque al hablar de un posconflicto estamos negando que la construcción de paz es un proceso que sucede en paralelo a la violencia y posterior a la violencia. Entonces, ahí yo descarté esa categoría que había puesto en el título porque no, 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 pues no le hace justicia a todo lo que hemos estado hablando acá. Entonces, en ese sentido, el concepto que yo acuñé es fotografía de paz ejemplar. Si ustedes se dan cuenta, tiene el elemento de Frank Muller que habla de peace photography y memoria ejemplar. Y acá está pues una cita textual de la definición que di. Entonces, la fotografía de paz ejemplar es una subcategoría de la fotografía de paz positiva cuya principal característica es la de encontrar en la imagen un uso doble. Su uso como archivo, es decir, el uso como archivo de recordación, y su uso para exhibir la construcción de paz. El uso como archivo usará la recordación para generar ejemplos que guíen los de construcción de paz. Para eso, las imágenes deberán representar esa paz presente aún en contextos de violencias constantes. El segundo uso buscará exhibir los procesos de construcción de paz con el fin de instar a los espectadores de estas imágenes en convertirse en agentes de cambio. Esa definición sigue más adelante con, para lograr su cometido, la Esteban, lo siento, se acabó el tiempo hace ahí. Y si quieres complementar tu presentación, en el momento de las preguntas volvemos a abrir este espacio. Dale, sí, igual estaba ya en la última parte, pero sí, no hay problema, ya ahí llegamos a la conclusión prácticamente. Muy bien. Hola, muy buenos días. Violeta. Sí, buenos días, ¿cómo estás? La presentación la tiene Ana para que nos facilite colocarla, por favor. Sí, dame un minuto, voy a ver tu presentación. Abro la última que me enviaste. Por favor, gracias. Estás avisando por favor, para correr la. Sí, y también estamos con Patricia Mariño, que es nuestra compañera. Me van avisando y yo voy corriendo la diapositiva. Listo. Me confirmas que se vean la pantalla, ya lo estoy compartiendo. No te escucho muy bien, pero usted decía, ¿Listo, Violeta?
Buenos días. Hola. Entonces, un buen día para todos. El grupo de investigación Paz y Arte. ¿Me están escuchando? ¿Bien? Sí, Patricia. Ok. Buenos días para todos. El grupo de investigación Paz y Arte está conformado por Violeta Parra, trabajadora social, William Parada, psicólogo, y por mí, Patricia Mariño, educadora. Queremos presentar a ustedes el resultado de la investigación Jóvenes en Bogotá construyendo paz en sus territorios, estudio de caso del colectivo artístico y cultural Abya Yala, que está ubicado en el barrio Las Cruces y abarca todo su trabajo. Perdimos tu voz, Patricia. Hola. Patricia. Bueno, puede ser que se haya presentado algún inconveniente. Patricia. Ok. La idea de atender esta invitación al seminario es poder, después de 2 años de haber hecho esta revisión de estudio de caso, poder darnos cuenta qué ha pasado con el proceso social que llevan estas jóvenes en Las Cruces. Las Cruces es un barrio que queda en el centro de Bogotá, es un barrio muy emblemático y además está pasando por una situación que se llama el Plan Centro, que tiene que ver con una reorganización de la ciudad, pensándose el centro como ese centro económico. Entonces, todos estos barrios han tenido en los últimos 15 años pues un franco deterioro de su infraestructura, de su territorio, etcétera, pero ahí pudimos conocer a estas jóvenes del grupo Abya Yala que se reúnen en un espacio para trabajar a partir de de la concepción de territorio y desde la concepción de territorio, desde la apropiación y desde una mirada que pudiera generar procesos sociales en su comunidad. Entonces nace de una manera como muy espontánea, ya que algunas de ellas viven ahí en el barrio, han hecho otros procesos sociales y lo que van haciendo poco a poco es unir sus intenciones y poder presentarse como una alternativa de apropiación del territorio desde su propio cuerpo, desde la danza, desde la visibilización de todas esas violencias que hacen que los cuerpos de las mujeres, de niñas, de las abuelas, pues sean cuerpos ya apropiados por la violencia en sus territorios. Cuando nosotros nos acercamos a estos grupos, a este grupo, la primera pregunta en el 2017 o lo que estaba pasando en el país es que se estaba tratando de firmar unos acuerdos de paz que estaban haciendo pensar en todos o estaban ocupando a todos por esa noción que bien nos hablaba Sebastián en su exposición anterior sobre el concepto de paz positiva, de paz negativa, de la paz es algo que se sitúa también en cada uno de nosotros, que es nuestra responsabilidad, que no solamente es del gobierno. Y precisamente cuando llegamos a observar este grupo y su trabajo, nos presentamos con una resistencia frente a todos estos postulados que ya anteriormente desde las instituciones les habían dado, les habían tratado de adoctrinar en sus procesos comunitarios. Entonces presentaban cierta resistencia y luego poco a poco pudimos ver que el término resistencia tenía que ver también con un entendimiento de ellas como sujetos sociales y políticos en la comunidad. Entonces, por eso, para nosotros mismos como grupo fue un proceso
proceso, colocar allí la palabra resiliencia o pensarnos también a través de los ojos de la investigación que se realizó, si era el término resistencia, y que lo que decidimos colocar es que estos dos conceptos se unen y no no se distancian, o sea, tienen un punto de unión, tienen puntos de construcción que nos permiten hablar de estos dos postulados. Con el que sí no podemos encontrar un punto evidente en el estudio de caso fue con el tema de la reconciliación, porque para hablar de reconciliación necesariamente estos sujetos tienen que verse como víctimas del conflicto armado, donde a partir de una ruptura plantean una serie de, ahí sí, negociaciones, acercamientos, etcétera. Entonces vamos a encontrar en esta presentación el tema de resiliencia y su unión con el tema de resistencia. Para hacer una mirada retrospectiva de este estudio de caso en el tema de resiliencia, pues nos acogemos al concepto trabajador, a la transición del concepto desde Viktor Frankl, pues que con su libro El hombre en busca del sentido nos habla de ese poder que tienen todos los seres humanos de encontrar un lugar en el mundo, un sentido de la humanidad, una oportunidad para crecer, pero a pesar de las peores circunstancias como fue el holocausto nazi. Entonces, mirando un poco más la transición del concepto resiliencia, podemos encontrarnos autores como el psiquiatra Delage, que trabaja dentro de la psicología sistémica con familia, y nos dice que la resiliencia pues no es solamente aquello que nace de las peores circunstancias en los seres humanos, sino que todos los seres humanos tenemos la propiedad, la capacidad, la habilidad de reconstruirnos, de volver a cimentar, de volver a mirar al futuro. A partir de los nichos, se los llama los nichos familiares, los nichos barriales, los nichos de amigos, y aquí en este proceso que hicimos de observación y hoy de mirada retrospectiva con el tema Abya Yala, podemos encontrar que sí, bien, hay mucho que hacer en el campo comunitario para que exista esta capacidad resiliente. También se tienen que hacer muchas reflexiones individuales, y aquí es donde encontramos el arte como propósito, que encontramos el arte como medio para que esto se pueda dar. También esta mirada retrospectiva en el estudio de caso nos hace entender que los procesos sociales a través de la revisión de la resiliencia es una posibilidad de sentir que la esperanza todavía es posible, que la posibilidad de cambiar el mundo es posible, pero si lo miramos un poco más en los espacios pequeños, desde las historias cotidianas y también de lo que hemos llamado los anónimos, las historias anónimas, que es importante que la academia las retome, las rescate y pueda ponerlas en diálogo con los conceptos construidos, con todas esta serie de nociones que nos atraviesan y que como profesionales trabajando en campo tanto tiempo es necesario entender la responsabilidad que tenemos de unir y de visibilizar propuestas. No sé si Patricia entró o seguimos entonces con los tres conceptos que nosotros trabajamos en la investigación: el concepto de territorio, de construcción de paz y de desarrollo local. Patricia. Hola. Sí, vamos a encontrarnos en el concepto de territorio con las niñas de Abya Yala, con una concepción bastante interesante que hoy día nos permite encontrar efectivamente que hay unos procesos de resiliencia, porque para estas niñas el primer territorio es el cuerpo, es la herramienta a través de la cual ellas convocan, invitan y manifiestan esa resistencia pacífica que desde hace 10 años vienen trabajando a partir de la comparsa callejera, la danza teatro. Con respecto al cuerpo, las niñas del colectivo artístico y cultural Abya Yala manejan en el momento de ingreso al grupo y desde el momento en que conforman su grupo
en el año 2010 las violencias heredadas. Entonces son perspectivas de violencia que eventualmente dejamos por fuera porque son unas violencias que son individuales, que son vividas en silencio por las personas y dentro de estas violencias encontramos el machismo, que en una cultura patriarcal tan arraigada como la que se encuentra dentro de las comunidades de los sectores centroorientales de Bogotá, se expresa a través del maltrato físico, del maltrato verbal, del maltrato psicológico y del maltrato estructural por parte del Estado y de las oportunidades que se le brinda a las personas. Hay unas condiciones económicas que también hacen parte de esos procesos de sanación, de reparación interna, que tienen que ver con el tema de la seguridad alimentaria, el trabajo informal, la baja calidad de los servicios. Es importante resaltar que para muchos de los barrios que conforman este sector, primero llegó la acción comunal y primero llegó el trabajo colectivo de los vecinos y luego sí llegó la institucionalidad. Por eso, al momento de ingresar al grupo, y era un trabajo del cual ellas no eran conscientes, se empieza a trabajar esa aceptación del cuerpo y ese trabajo y autocuidado del cuerpo, entendiendo que no necesariamente se debe responder a estándares de belleza estipulados por los medios de comunicación o por los imaginarios colectivos, sino que el cuerpo debe ser aceptado como es, porque está contenida la herencia genética, está contenida la cultura alimentaria, está contenida el trabajo, la expresión de ese trabajo informal que se da en las calles. Y es un instrumento de expresión con unas capacidades invaluables, y por eso a través de su trabajo ellas rescatan la valía social, y en este conflicto que hay con el tema del plan centro, se ha logrado que a 2 años de haber finalizado nuestra investigación con ellas, los resultados de aquello que estaban sembrando estas niñas en su territorio se puedan evidenciar en unos constructos de esos cuerpos de los niños que ingresaron a las escuelas sabatinas, a las escuelas de artes, hoy proyectados, muchos en temas artísticos ya a nivel profesional. También se han proyectado en los liderazgos que se ejercen dentro de los territorios, pero ya a nivel distrital. Es decir, que todo este trabajo que las niñas del colectivo artístico cultural Abya Yala vienen realizando, no solo ha impactado dentro de sus grupos o dentro de su territorio físico, de los barrios centroorientales, sino a nivel distrital. Es un impacto muy positivo que ellas han tenido. También es importante mirar que el barrio, luego de explorar el cuerpo, el barrio se convierte en un territorio de transformación en el que las niñas del colectivo artístico y cultural Abya Yala vienen haciendo tomas, mingas y generando conciencia de la importancia y la belleza histórica, cultural que tiene este sector, no solo para ellos, sino para la ciudad. Por lo tanto, realizan recorridos barriales, acciones interinstitucionales que permiten rescatar y reconocer la memoria histórica del sector y de las mismas familias, procurando también ya una transformación de ese territorio. En este momento, el centro de Bogotá, a pesar de seguir siendo el centro de Bogotá, es un centro donde las personas que habitan en él han tomado conciencia y sentido estético de la expresión de su territorio, permitiendo que las dinámicas sociales y las dinámicas arquitectónicas se muevan y se movilicen hacia constructos más esperanzadores, muy, muy ligados con el concepto de desarrollo local, y estos trabajos que ellas han realizado, pues se puedan aprovechar de la mejor manera. También han promovido el tema de la intervención
en la arquitectura y en las dinámicas territoriales. Si hablamos de cultura de paz y colocándolo un poco frente al título que habíamos colocado en la ponencia, resistencia, creo que fue entender que el ejercicio de la participación ciudadana debe lograr la articulación con las iniciativas, las propuestas que se presenten desde lo local, desde las alcaldías, de los departamentos, para que realmente los recursos y todas esas intenciones que se tienen por promover el buen vivir en la comunidad se pueda dar. Entonces, creo que una de las de los principales logros fue entender cómo ellas hilaban esta articulación con lo estatal, con lo distrital, permitiendo una visibilización, pero también un compartir desde una postura crítica y siempre reflexiva de las necesidades que tienen en la comunidad, pero también de todo el potencial que desde antes de ellas, con los grupos de rap que son muy conocidos en Bogotá, pudieron adelantar. Entonces, para nosotros el entendimiento de esa cultura de paz es poder trascender un poco a lo micro, a los espacios cerrados, a las propuestas concentradas y poder compartir con otros grupos juveniles y con otras generaciones. Por eso este grupo logra trabajar con los niños, logra trabajar con los abuelos, pero poco a poco también se va acercando a las juntas de acción comunal y a los escenarios que desde la localidad presentan para la transformación. Entienden la paz como esa paz que debe construirse desde cada uno, pero también con acciones colectivas, pero también diciéndole a la localidad, al distrito, cuáles son los problemas en los que hay que trabajar, por los cuales puede pasar de largo y cómo poco a poco pueden ir transformando esos territorios, como habló Patricia, a una mejora que se veía anteriormente que el distrito no quería tener sobre esa zona. Bien, con respecto al desarrollo local, retomamos el tema del trabajo en territorio, que inicialmente fue un trabajo realizado de manera espontánea, sin ningún aporte ni recurso particular o privado, solamente la voluntad de 3 personas, Natalia, Edith y un compañero que ellas tenían LGBTI, pero que con el tiempo ha permitido que a raíz del Plan Centro, a raíz de ese trabajo sobre el territorio corporal, empiece a expandirse al barrio a partir de trabajos de talleres artísticos, musicales, danza, teatro, con los jardines infantiles y los trabajos que realizaban madres comunitarias, y eso permitió que ellas empezaran a estrechar vínculos con la institucionalidad, que es algo con lo que ellas mantenían un gran desacuerdo y no sentían conformidad con la prestación de los diferentes servicios. Y es que en el centro de Bogotá, a pesar de ser una de las localidades más cercanas a las instituciones que representan los poderes económicos y políticos de nuestro país, es una localidad que está muy tercerizada. Entonces los procesos y los proyectos que allí se realizan son inconclusos. Se determinan por temas de contrataciones de funcionarios que vienen por 3, 6 meses, y por lo tanto eso genera también frustración, y muchos de los niños y jóvenes que allí habitan no explotan los talentos que empiezan a descubrir en las intervenciones que se hacen por parte de la institucionalidad. Por otra parte, el asistencialismo, que ha sido muy marcado en esta localidad, también permite y refuerza en niños y jóvenes la sensación de facilismo. Igual me tienen que brindar, igual me tienen que apoyar. Las niñas del colectivo Abya Yala han fortalecido desde la autoestima, desde el autoconcepto y desde esos procesos de resiliencia interna de las personas,
la necesidad de construir hacia adelante, de reconocer esas potencialidades independientemente de que cuenten o no con un apoyo del Estado. Entonces, es estrechar las relaciones no solo con las instituciones públicas, sino con las instituciones barriales también, las juntas de acción comunal, los otros colectivos artísticos que han venido trabajando en otros campos del rap, la capoeira, la batucada, en acciones, las bibliotecas públicas, ha permitido que ellas se empoderen es que esa palabra no es tan bonita, pero ha permitido que ellas se empoderen de ese pilar de la resistencia pacífica que consiste en unirse para transformar desde adentro. Entonces han generado redes de apoyo en las cuales ellas han rescatado la valía social, el valor de la sabiduría del abuelo, el valor de la formación y de los logros de los jóvenes que han habitado en estos sectores. Y eso ha permitido también de manera inconsciente en un principio, hace 2 años ellas no eran conscientes que estaban generando desarrollo, y estaban generando desarrollo no tanto en términos económicos o arquitectónicos, sino que estaban permitiendo que los jóvenes se visualizaran en otros escenarios que rompieran con esos esquemas a los que venían acostumbrados de conformismo, de trabajo informal, de la ley del rebusque y todo vale. Entonces, a partir de la conciencia, a partir de esta investigación donde estas niñas empiezan a tomar conciencia de esos aportes que ya venían realizando, entonces se empiezan a fortalecer las participaciones en convocatorias con el Instituto de Cultura, con el Instituto de Recreación y Deportes, han participado en actividades también del sector privado, como el Festival Iberoamericano de Teatro y el Festival Alternativo de Teatro, y eso ha permitido que el impacto que ellas vienen teniendo se amplíe. También el tema para ellas es muy importante también en la sesión de los liderazgos, y son muy conscientes de que Abya Yala es un colectivo juvenil. Por lo tanto, en la medida en que las jóvenes que van liderando los procesos pasan la edad, los 28 años, no se desvinculan de los procesos, pero ceden los liderazgos a las niñas que vienen formando, niñas y niños que vienen formando desde aproximadamente 7 años y que ya empiezan a tener un proceso continuo en el que han tenido la oportunidad de vislumbrarse en escenarios en el extranjero, participar en actividades y acciones también colectivas y barriales o comunitarias en otros países de Latinoamérica y de Europa, y eso ha permitido que hoy día el colectivo ya se proyecte de una manera menos informal, de una manera menos coloquial y con una fuerza que se evidencia en cada una de las actividades que realizan y que lideran las niñas del colectivo, pero que además es muy importante reconocer la continuidad que ellas les están brindando a este desarrollo local, y que se evidencia efectivamente, como decíamos en el ítem de territorio, se evidencia no solamente la tranquilidad y la armonía que se puede apreciar en las calles y en los barrios donde ellas han impactado, sino que se evidencia también en las condiciones de vida que, que evidencian que hay un buen vivir, que hay una necesidad y una búsqueda del buen vivir, tanto de niños, jóvenes, como de las familias. Sí, gracias, Patricia. Para este seminario es súper importante entender que la noción de desarrollo desde el territorio debe acogerse en estos grupos juveniles que han logrado trascender su espacio local y barrial. Ser joven de por sí ya es difícil, y jóvenes organizados, adolescentes organizados, pues creemos que las diferentes iniciativas públicas y privadas lo que tienen que llegar es a apoyar y a fortalecer estos procesos, a
la academia a visibilizarlos para que se pueda realmente tener a largo plazo una perduren esos objetivos, se puedan ver esas experiencias y puedan proyectarse a otros colectivos que desde la diferencia quieren hacer cosas en el barrio. También nos parece importante tener en cuenta esas voces críticas que tienen frente a los procesos institucionales, porque si bien ellos son los que se quedan con los problemas y con las situaciones, pero también se quedan con las competencias y con el desarrollo desde lo social, desde lo deportivo, pero también desde lo artístico. El arte es el medio, es una fuente de exploración, de inspiración que hace seres humanos más resilientes y capaces de adaptarse a muchas circunstancias, pero también a decir que muchas de ellas deben cambiar, muchas circunstancias, problemas, muchas afectaciones deben cambiar y cómo hacer, conocer los canales que existen para que esto pueda superarse en muchas ocasiones. Para el Plan Centro, pues realmente esta experiencia puede ser un poco pequeña, pero si nos vamos a la invitación que nos hizo la profesora Georgina desde por la mañana, si unimos estas experiencias, estas iniciativas con otras que hay también en lo local, pero existen en Colombia, pero también pueden existir en el mundo, pues realmente estas iniciativas se van a fortalecer y van a poder contrarrestar grandes procesos urbanísticos, económicos o de devastación que existen. Patricia. Vivo, 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 vivo. Bueno, pues entonces de esta manera queremos llegar a ya nuestras conclusiones dentro del seminario. Consideramos que los aportes que a través de este trabajo, que es muy sencillo, pero no por eso es menos importante, ya que debe rescatarse y visibilizarse el trabajo que hacen niños y jóvenes como, como acciones esperanzadoras y como acciones que nos motiven a continuar estos trabajos para ser mejores como sociedad, para ser mejores como colectivo y pues para enriquecer también nuestro desarrollo académico que nos compete. Con respecto a la temática que nos convoca el día de hoy, consideramos que el grupo juvenil, el grupo juvenil Abya y otros que realicen réplicas de este trabajo que han realizado estas niñas, permite trascender en el espacio local y barrial y que la conformación y motivación de las organizaciones juveniles articuladas obtiene a través de ellas un trabajo motivador y esperanzador. Consideramos también que visibilizar desde lo académico estas experiencias nos permite ser parte de esa organización juvenil y consideramos que estos espacios no solo permiten que tengamos una vitrina en investigadores, permite honrar, visibilizar y agradecer este tipo de experiencias dentro de la comunidad académica para que puedan ser replicadas y nos permitan avanzar en estos trabajos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Voy a cerrar aquí la presentación. Y damos lugar a las intervenciones, a preguntas y comentarios. Tenemos 20 minutos para el desarrollo de esta última parte. En esta había preguntas para Esteban, para Víctor.
Señor Víctor, presente. Víctor, ahorita hacen una pregunta. Sí, sí. Dos preguntas. ¿Cuándo los punteros hacen críticas? Cuando los punteros hacen críticas en sus canciones a la situación económica y violenta de nuestro país, porque su expresión corporal y vocal tiene una connotación o carga. ¿Por qué su expresión corporal y vocal tiene una connotación o carga tan agresiva? Está un poquito extraña la redacción, pero creo que es cuando los punqueros hacen críticas en sus canciones a la situación económica y violenta de nuestro país, ¿por qué su expresión corporal y vocal tiene una connotación o carga tan agresiva? Y la segunda pregunta es la estética corporal de las mujeres al identificar trabajos a cuenta de procesos de memoria histórica. Listo, la respondo de una vez. Sí, por favor. Listo. Bueno, bueno, cuando se hace la pregunta de por qué, digamos, de por qué hay una connotación, pues, o una agresiva, cuando en las canciones narran, pues, como los devenires económicos y políticos, es porque, digamos, el punkero en sí, digamos, él narra directamente desde la vivencia y desde la experiencia. Entonces, como ahorita podíamos ver un poco en los periódicos, digamos, las realidades que grandes sujetos que habitan el punk, digamos, han habitado realidades de desigualdad, de violencia, de pobreza extrema, y digamos que mediante sus narraciones en las musicalidades lo que digamos hacen es, por un lado, canalizar o expresar la realidad que allí están, digamos, viviendo. Pero además, digamos, su expresión corporal y su expresión vocal es porque también van en contra de una estética tradicional o de unas normativas sociales. Entonces, el punkero, a través, digamos, por un lado, de la forma en que canta y la estética que lleva puesta, es que muestran, digamos, mostrar la realidad sin maquillar, simplemente mostrarla tal cual como ellos la habitan y como ellos, digamos, perciben las dinámicas. Y por el otro lado, cuando se hace alusión a los atuendos, a la misma estética que si tienen un proceso de memoria histórica, sí, porque digamos, cuando, cuando el pool nace, el pool subterráneo, su concepto se empieza a asociar directamente bajo lo no nombrado, bajo lo inferior, bajo lo sucio, bajo lo chatarra, hacia el lugar vulnerable. Entonces, a partir de su estética, este joven punquero se empieza a relacionar material y vivencialmente con su hábitat. Entonces, digamos, por ejemplo, a las botas platineras, ellos le dan un significado, una carga simbólica hacia, digamos, la clase obrera, hacia la clase trabajadora. Muchas veces, digamos, en sus peinados, digamos, lo que ellos también quieren tratar de mostrar, muchas veces hacen alusión, digamos, al sometimiento que han vivido distintas comunidades indígenas en los distintos territorios de América Latina. Entonces, digamos, en sí la estética también se vuelve una memoria andante, que más allá de que busca transgredir y busca mostrar una realidad sin maquillarla, empiezan a cargar unas cargas simbólicas, pero que se relacionan directamente con lo material y vivencial de su espacio, de su territorio. Tanto que, por ejemplo, los tachas que llevan cargándose en sus chaquetas, sus botines, ellos le dan una representación de las ideas o de los pensamientos que llevan cargando. O cuando aportan una cadena, ellos quieren mostrar con sus cadenas, digamos, como el tiempo, los momentos de opresión y represión que ha tenido, digamos, la sociedad. Gracias, Víctor. Una pregunta para Esteban. ¿Estás ahí, Esteban? Sí, eso estoy acá. Dice Paula Andrea. Mencionabas la pérdida del aula desde la fotografía en relación al arte y todos los procesos que se llevan a cabo allí. Sin embargo, quiero saber cómo defines tú esa aula desde las conductas casi compulsivas de las personas ahora cuando capturan imágenes desde sus celulares o sus cámaras. Y de paso, Pues digamos que tómate 3-4 minutos para cerrar tu presentación adicionalmente.
Listo, gracias. Entonces, pues lo primero es que si nos ceñimos a la lectura de Walter Benjamin, el aura ya dejó de existir. Es decir, ya, digamos, un ejemplo, si alguien es pintor y hace una pintura, ya esa pintura no va a tener un destino a un museo donde el acceso a ese museo no esté, digamos, condicionado a un valor económico o a una exhibición masiva. Entonces esa aura murió. Yo en el texto escrito puse que lo que había generado la evolución técnica de la fotografía al punto de permitirnos tener celulares que hacen fotografía es que prácticamente convierte al fotógrafo en una línea de montaje al mejor estilo del Fordismo, en una línea de montaje de imágenes. Es decir, eh, cuando teníamos las cámaras de rollos, obviamente esa línea de montaje era menos masiva, producía imágenes, sí, en grandes cantidades a comparación de la pintura, pero siempre el tema de que tuviéramos una capacidad de 28, 21 fotografías por rollo, pues nos limitaba a esa capacidad. Cuando ya se genera el tema de tener celulares y una capacidad casi ilimitada de tomar fotografías, pues obviamente lo que se va a producir es que, uno, esa línea de montaje produzca muchas más imágenes y que la calidad de esas imágenes en términos estéticos y digamos ya en términos de, de del canon de la fotografía, es decir, de composición, de balance de blancos y demás, no esté ahí. Además de eso, digamos que eso también lo que permite es que las actitudes, digamos, que se toman en un estudio de fotografía, pues sean mucho mayores. Entonces, les pongo un ejemplo, cuando uno va a tomar una fotografía para el Instagram, uno entonces que no se le vea la parte que considera más fea, uno adopta una posición prácticamente completamente distinta. Entonces, esas imágenes lo que hacen es que no exista un aura, es decir, yo puedo repetir esa imagen miles de veces, puedo tomarlas, editarlas y hacerlas completamente, digamos, así. Entonces, lo único que permite, digamos, la capacidad de tener un teléfono con cámara celular es que si había alguna posibilidad de que el aura existiera, pues quede totalmente eliminada. Y segundo, que prácticamente todos nos convirtamos en potenciales líneas de montaje de imágenes que obviamente pues uno se toma una fotografía y lo primero que hace es subir a las redes sociales. Eso es prácticamente lo que Benjamin decía, de esa evolución de la pintura en un monasterio al punto excesivo de ahora tener imágenes en redes sociales que pueden ser masivas con un solo clic. Estábamos en el punto de terminar de definir el concepto de fotografía de pase ejemplar, que es el que llegué a acuñar. Faltaban dos puntos que eran muy pequeños y es que listo, ya definimos la fotografía de pase ejemplar, llegamos al punto de cuál va a ser la tarea del fotógrafo de pase ejemplar. Entonces, para lograr su cometido, la fotografía de pase ejemplar se apoya en recursos estéticos como el color, un balance de blanco cálidos, así como el retrato de emociones esperanzadoras, es decir, que producir una imagen que genere sentimientos contrarios a los de la imagen número uno que pusimos. Adicionalmente, a nivel técnico, requiere que el fotógrafo no solo sea capaz de generar una imagen agradable, sino que su presencia en terreno no altere la naturalidad con la que sus retratados conviven. Es decir, requiere de un trabajo previo en donde no se vea al fotógrafo como alguien que quiera bañarse de la imagen del retratado. Es decir, prácticamente evitar que suceda lo que sucede con esa imagen compulsiva en donde el retratado adopte una posición falsa y en donde la imagen que se produzca de ese ejercicio fotográfico pues prácticamente sea una teatralización o una exageración de esos momentos que estoy retratando. Por el lado discursivo, debe encontrar la manera en la que el retratado hable, pretendiendo con esto que la imagen siempre tenga un referente en el cual apoyarse. Para lograr ese referente, el fotógrafo de pase ejemplar deberá acompañar su trabajo fotográfico crucial, del que se deriven narraciones, relatos y contextos para cada imagen. Es decir, que como vimos en el principio, a mí lo que me permitió en un primer momento identificar que existía una nueva categoría de fotografía en el trabajo que estaba Colorado fue la curaduría. Sin embargo, ese proceso de curaduría solo existe en unos contextos especiales y es cuando yo voy a hacer exposición. Entonces eso nos plantea el reto desde, si no existe un proceso de curaduría, entonces no existe fotografía de pase ejemplar. Entonces, digamos, la solución a eso es que el fotógrafo no solo sea artista y no solo sea fotógrafo, sino que también sea un cientista social. Es decir, que tenga la sensibilidad de acercarse al retratado para que él no se sienta incómodo con su presencia. Entonces eso es lo único que busca generar es que así el aura haya muerto, que cada imagen que genere el fotógrafo sea lo más natural posible y lo más irrepetible posible. Entonces digamos que en ese sentido ese sería el concepto que yo acuñaría, que sería el de fotografía de pase ejemplar. Que de hecho en la presentación hay un ejemplo y es
una fotografía de Jesús Abad Colorado, donde tiene una correa de municiones, y es una fotografía de una mano a color con una mariposa parada en los dedos de la persona que tiene esta arma en sus manos. Es decir, son fotografías donde el recurso estético nos permita ver inclusive que la paz se puede ver de las maneras más pequeñas en los contextos más violentos aún. Entonces, ese es el concepto que yo acuñé y a partir pues, de todo ese recorrido que hice con los autores que ya mencioné. Yo tengo una pregunta para ti, Esteban. Un comentario y una pregunta. En general estoy de acuerdo con tu argumento en el sentido de la transformación de la imagen en función de la época de la reproducibilidad técnica. Es un argumento estándar, digamos. Estoy de acuerdo con tu desazón respecto de la manera en la que recientemente las imágenes aparecen a lo largo de las redes sociales y demás. Estoy de acuerdo. Pero no sé si rayas un poco con una perspectiva un poco conservadora a la hora de decir que eso elimina la obra como una función estética de la fotografía. No estoy seguro que incluso aceptando tu argumento, la fotografía esté clausurada tanto estética como políticamente, por una parte. De paso, tú puedes ver ejercicios de fotógrafos que vuelven a las viejas plataformas, digamos, de blanco y negro, de rollo. Incluso todavía puedes encontrar fotógrafos haciendo revelado a la vieja usanza. Pero también puedes encontrar fotógrafos con un nivel técnico, digamos, contemporáneo, con un alto nivel de expresividad. Es decir, al final de cuentas parece que el lugar de la fotografía no está en los detalles técnicos, sino en la sensibilidad del fotógrafo, es posible decir. Y lo segundo, me gustaría preguntarte qué es lo que tendría de especial la formación en ciencias sociales para un fotógrafo, o qué es lo que tú sugieres haciendo esto. Sí, digamos que respecto al primer comentario, yo debo aceptar que cuando la primera vez que tuve el acercamiento a Walter Benjamin, la primera sensación que me quedó sí es que, digamos que sí, que efectivamente esa obra había desaparecido, pero que sin embargo yo creo que había fotógrafos que aún la conservaban. Y digamos que de alguna u otra manera lo que me hacía pensar eso es que yo relacionaba la obra sobre todo con el tema de la belleza estética de la fotografía, es decir, esa sensibilidad de ser capaz de usar todos los recursos técnicos que existen en la fotografía y artísticos, porque inclusive la fotografía bebe de la pintura. Quien hace fotografía, por ejemplo, puede saber de todo el tema de tercios, de proporción áurea, de todos esos temas que vienen de la pintura, pero que sin embargo, por más que uno pueda generar esa imagen muy bella, pues Laura ha muerto en el sentido de que Walter Benjamin se preocupa por las relaciones de producción. Entonces, él al afirmar que esa obra ha muerto, lo habla en el sentido de que ahora esas imágenes, por más bellas que sean, por más sensibilidad del artista que tenga, están condicionadas, digamos, al mercado. Digamos que uno podría balancearlo porque uno, digamos, podría decir que Laura sigue existiendo en los fotógrafos que, contrario a a la obsesión compulsiva por tomar imágenes, piensan cada imagen y transmiten en cada imagen, digamos, una belleza y un discurso estético que permite esa lejanía de la que habla Benjamin. Es decir, yo tomo una fotografía de una belleza y una sensibilidad estética que así yo la vea, no me permite entender qué pensaba el fotógrafo en ese momento. Digamos que uno lo podría ver desde ahí. Sin embargo, si uno se ciñe, por eso yo mencionaba, si uno se ciñe notoriamente a Walter Benjamin, a esa pasión por las relaciones de producción, uno llega a decir que el hecho de que podamos tomar imágenes infinitas y de una circulación masiva hace que no haya ningún atisbo de aura en ningún lado. Y respecto a la segunda pregunta, digamos que lo que podría permitir a un fotógrafo una formación en ciencias sociales sería de alguna u otra manera generar imágenes a las que sea posible encontrarles ese referente del que yo hablo, es decir, esas imágenes de alguna u otra manera no sean, que no sean, digamos, mal utilizadas o cuyas imágenes no puedan ser utilizadas para otros fines, sino que sencillamente
él quiere ver en la imagen un complemento a un trabajo social que permita entender mejor los contextos y mejor las aproximaciones a sus espacios. Creo que en ese sentido, un fotógrafo, o sea, un fotógrafo puro y duro, él sabrá qué imágenes tomar en base a que sean estéticamente bellas, digamos, si lo ponemos en ese sentido. Si hay un fotoperiodista, va a ser en base a imágenes que sirvan de sustento y de alguna otra manera de referencia para la noticia que va a hacer. Pero cuando es un cientista social, muchas veces va a tener también la sensibilidad de ver cómo esa imagen puede tener el impacto en el contexto que él desea. Entonces creo que en ese sentido es donde esa relación entre fotografía y ciencias sociales puede tener. Acá hay algo importante que decir y es que esa relación no necesariamente tiene que ser documental, es decir, no tiene que ser necesariamente una fotografía documental, puede ser una fotografía artística, pero como ya dije, una fotografía artística cuya imagen tenga un uso transformativo. Entonces, en ese sentido, eh, creo que el plus podría ser en que haya una formación social, no necesariamente que sea profesional de ciencias sociales, sino que tenga esa sensibilidad, digamos, si lo ponemos en términos de sensibilidad, esa sensibilidad social de cuándo no y cuándo sí tomar una fotografía y en qué condiciones y cómo. Disculpa, Sebastián, es que no nos entra bien tu audio. Es que ya había acabado, pero ahí leí otra pregunta que decía que cómo podía ser instantes de verdad. Básicamente porque cuando uno retrata, uno prácticamente está congelando un momento que sucedió, pero digamos no es la verdad en sí, porque cuando uno toma una fotografía, digamos, cuando se toma la fotografía, uno habla que la fotografía lo que está haciendo es aislar al objeto. Entonces, ¿aislarlo en qué sentido? Aislarlo en una temporalidad, porque está tomando una foto en un segundo y en un momento exacto, pero también porque todo lo que tenga que ver con encuadre, con los lentes, con la distancia focal, con la apertura misma del lente, lo que está haciendo es que ese objeto que está al frente mío y yo estoy retratando quede aislado del resto del contexto. Entonces les pongo un ejemplo. Yo tomo una fotografía y dependiendo del zoom, dependiendo del encuadre, dependiendo de los planos que yo use, voy a ver más o menos de lo que rodea ese objeto. Entonces, digamos, por eso es que hablamos de instantes de verdad en la fotografía, porque no permite tener la verdad en sí, porque la verdad es una cosa, digamos, compleja, un fenómeno complejo, sino que permite tener un momento de esa verdad retratado en una imagen, una congelación de ese instante específico que está acompañado de un contexto, digamos, específico. Digamos que la obra se usa sobre todo en un contexto de arte. Entonces, digamos, el mismo arte basa su belleza estética, la misma belleza estética de una fotografía radica en la forma en cómo se organizan los objetos. Entonces, digamos, si uno organiza, si yo le voy a tomar una fotografía a una persona y termino por darle prioridad al paisaje, pues posiblemente un fotógrafo me va a decir, esa fotografía está mal compuesta. En cambio, si digamos yo hago un plano tres cuartos, lo pongo desenfoco el fondo, él me va a decir qué fotografía tan bien tomada. ¿A costa de qué? De que yo desenfoque el fondo, entonces posiblemente no vas a ver en qué contexto está, que yo posiblemente lo tomé desde la cintura, entonces no vas a ver si estaba sentado, si estaba parado, que posiblemente, no sé, antes de tomar la foto la persona estornudó, se limpió y todo, y yo tomé esa foto. Entonces no está todo ese instante de verdad, digamos, que conlleva y que no está retratado en una fotografía. Bien, muchas gracias, Esteban. Creo que no hay más reacciones. Agradezco mucho la participación y nos estamos en contacto. Por favor, si tienen alguna duda sobre el programa de doctorado y demás, les voy a dejar mi correo electrónico en caso de que tengan alguna inquietud, se pueden contactar conmigo y los saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.